Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé tú mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del cielo esplendor, das la batalla, mi gozo y honor. Luz de mi alma, dueño y Señor, en vida o muerte, sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Día y noche pienso en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, tenme, Señor, siempre morando en un mismo amor. Sé tú mi escudo, mi espada en la lid, mi única gloria, mi dicha sin fin. Del alma amparo, mi torreón, a las alturas condúceme, Dios. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la
gozo y honor, luz de mi alma, dueño y Señor. En vida o muerte, sé tú mi visión. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el vano halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Rey de gloria, del cielo esplendor, tras la batalla mi gozo y honor, luz de mi alma, dueño y Señor. En vida o muerte, sé tú mi visión. En vida o muerte, sé tú mi visión. Oh Rey de gloria, del cielo esplendor, tras la batalla mi gozo y honor, luz de mi alma, dueño y Señor. En vida o muerte, sé tú mi visión. Tú eres nuestro todo, Cristo. Sé tú nuestra visión, nuestro caminar en esta vida, en este mundo, Señor. Porque tú vas delante de tu pueblo, Señor, guiándonos. Tú eres sabiduría, eres nuestra torre fuerte. Tú has estado con nosotros en todo momento, Señor. Nuestro escudo, nuestra espada. Porque tú así lo prometiste, estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y gracias por cuidarnos, por darnos de ti cada día, Señor. Tú eres nuestro todo, Cristo. Gracias por haberte fijado en nosotros, Señor. Queremos alabarte y cantarte y bendecir tu nombre esta mañana, Jesús. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Y aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová,
vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová, y dirán quién como Jehová, quién como Jehová, que con su poder el mar abrió, quién como Jehová, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán quién como Jehová, y dirán quién como Jehová. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré, mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. Lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios, su pueblo le alabará, con pandero danzarán, y dirán quién como Jehová, y dirán quién como Jehová. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a mi Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré. Echó a la mar los carros del faraón. Canta y danza al Rey que viene pronto, de felicidad el corazón nos llena, grande es el Señor. Hosana al Altísimo,
Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Grande es el Señor. Grande eres, Cristo. Bendito seas, Jesús. Grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Aleluya. Digno eres de recibir la alabanza. Solo tú, Señor. Digno eres que depositemos toda nuestra confianza en tus manos, Señor. Pues tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Y tú nunca fallas, porque en ti siempre está la verdad. Tú eres un Dios de verdad, Señor. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. Cristo está conmigo, lo puedo sentir. Él siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar en que Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo es mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayare me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Este mundo no le conoce a Él, y por eso tiene tristeza y dolor, mas yo vivo cerca de su gran amor. Cristo es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayar Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Este mundo no le conoce a Él, y por eso tiene tristeza y dolor, mas
yo vivo cerca de su gran amor. Cristo es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Pero yo vivo confiando en que Cristo, mi amigo, nunca me fallará. Cristo, Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré, siempre en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré, siempre en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. Y cuando esté en problemas, y cuando esté en dolor, recordaré que siempre estás conmigo. Levantaré mi voz para decirte que mi Cristo, eres bello, hermoso sin igual, eres tu Señor. Yo te adoraré, siempre en tu presencia quiero estar, Señor, junto a ti. En tu presencia quiero estar, Señor,
el gozo de mi vida, oh fuego consumidor, la rosa de Sarón y el Señor de paz. Ahora yo te sigo, consolador y amigo, maravilloso, bello y hermoso es mi Rey. Te adoro a ti en espíritu y verdad. Te adoro a ti en espíritu y verdad, porque nunca yo tendré un amigo como tú. El gozo de mi vida, oh fuego consumidor, la rosa de Sarón y el Señor de paz. Ahora yo te sigo, consolador y amigo, maravilloso, bello y hermoso es mi Rey. Te adoro a ti en espíritu y verdad. Te adoro a ti en espíritu y verdad, porque nunca yo tendré un amigo como tú. Te adoro a ti en espíritu y verdad. Te adoro a ti en espíritu y verdad, porque nunca yo tendré un amigo como tú, porque nunca yo tendré un amigo como tú.
Hola, muy buen día, muy buen día. Vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Vamos a concentrarnos en la palabra en esta mañana. Vamos a pensar en lo que Dios nos va a hablar, lo que la palabra nos va a enseñar el día de hoy. Y pues vamos a continuar, vamos a orar, que Dios nos ayude, que Dios sea el que ponga las palabras en mi boca y pueda llegar a tu corazón Dios mismo y que te enseñe, ¿no? Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, en esta mañana. Señor, que sean tus palabras y no las mías. Que tú seas el que vengas a edificar a cada uno de hermanos, hermanas, personas que nos escuchan, Señor, en cualquier parte. Que los edifiques, que les hables y que los llenes de tu espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, también trae la salvación para aquellos que no la tienen. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el tema, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Sí? Inclusive, ¿qué es una verdadera iglesia? Los que tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje la semana anterior o el video anterior, hablábamos de la importancia de estar juntos, la importancia de estar reunidos y cómo la Biblia nos invita a que por medio de estar juntos, Dios iba a traer bendición, iba a traer palabra, bendición y su espíritu va a estar. Sin embargo, surgieron algunas dudas, algunas inquietudes acerca del tema de que si el asistir a un local en específico, a una congregación, y que si tenía que ser ese local el lugar donde Dios iba a bendecir, que si tiene que ser un lugar específico, que si tiene que ser una congregación solamente específica, vamos a decir el local, las cuatro paredes donde vamos a tener que asistir realmente ahí, y que es el único lugar donde va a bendecir Dios. Y quisiera aclarar este punto también conforme vayamos avanzando en el estudio de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces es muy importante entender también este tema. ¿Por qué? Porque no es un local, no son cuatro paredes donde debemos de estar esperanzados que es el único lugar donde Dios va a derramar su bendición. Por otro lado, durante la pandemia muchos lugares estuvieron cerrados, incluso en algunos lugares, también alguien preguntó, ¿está cerrado la iglesia, el local donde nos reunimos? Pero lo que vamos a aclarar el día de hoy realmente es que la iglesia no son cuatro paredes, no es un lugar, sino son un grupo de personas que están convertidas y que es ahí donde está Dios, donde lo que vamos a ir estudiando, lo que vamos a ir viendo. Por otro lado, también existen muchísimos grupos que se dicen ser iglesia, muchísimos grupos religiosos, muchas denominadas iglesias que no están cumpliendo los requisitos de ser una iglesia, que no viven de acuerdo a la verdad, que no dan el mensaje de acuerdo a la Biblia, el verdadero evangelio. Por lo tanto, no son una iglesia verdadera. Pueden ser una iglesia falsa, puede ser una secta, y eso es algo muy importante de que lo entiendas para ir viendo cada uno de estos puntos. Vamos a ver primeramente qué es la iglesia. Hechos 2:47. Este versículo también lo habíamos estudiado. Hechos 2:47 dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí nos dice este texto que la gente de la iglesia, o sea, las personas que son la iglesia, alababan a Dios con un corazón sencillo, sincero. Bueno, eso lo interpretamos así, o sea, alababan a Dios, y por medio de esa alabanza había el pueblo, los admiraba a la gente de la iglesia primera, pero dice que el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, y en palabras más sencillas, la iglesia está conformada por personas salvas. Los que han de ser salvos son aquellos que son redimidos de sus pecados, que Jesús les perdonó sus pecados, aparte que no practican el pecado y renunciaron a todo lo que se llama pecado y desobedecer a Dios.
Entonces, las personas que realmente son convertidas y que renunciaron al pecado y que se arrepintieron, son personas que pertenecen a la iglesia. De hecho, la palabra griega iglesia viene de eclesía, que es una congregación o asamblea de gente reunida. Eso es lo que significa. También el significado son los que son llamados a salir fuera para después congregarse. ¿Salir fuera de dónde? Salir fuera del mundo, o sea, salir fuera de la vida de pecado, salir fuera de toda la cultura del mundo que desobedece a Dios o que nos lleva a desobedecer a Dios. Gente llamada a salir fuera del pecado, salir fuera de toda esta cultura del mundo que desobedece a Dios, que ahora se reúne junta para servir a Dios, para alabar a Dios, para hacer diferentes actividades. En otras palabras, la iglesia está formada o constituida por gente salva, gente realmente convertida. El versículo que acabamos de leer, que el Señor añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos, de Hechos 2:47, tiene mucho que ver. Y esto quisiera aclararlo muy bien porque hoy en día hay personas hay grupos religiosos que están llenos, tienen un numeroso cantidad de personas, tienen muchas personas o pocas personas, pero el problema es que esas personas no están viviendo, no tienen las evidencias de que las personas sean salvas, no tienen la evidencia de que la persona sea convertida. ¿Por qué no tienen la evidencia? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces las personas practican el pecado, sin embargo alaban a Dios, llevan una Biblia bajo el brazo, ¿sí? Son personas que tal vez carecen de amor, que no practican el amor entre ellos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no es una característica de una verdadera iglesia porque no hay gente convertida. Tal vez solo hicieron una oración de acepta a Cristo. Solamente hicieron el aceptar a Cristo, pero siguieron con sus pecados internos. Muchos de ellos dejan pecados escandalosos como la borrachera, el adulterio, cosas muy llamativas ante la sociedad, pero se permanecen los pecados internos. Entonces, si en la mayoría o una gran parte de la congregación está practicando estos pecados, aparte hay murmuraciones, chismes, discusiones, pleitos, etcétera, entonces estamos viendo que no es una verdadera iglesia. Estás en una iglesia falsa, en una iglesia que no es iglesia porque no son gente salva. Vamos a ver también Hechos 5:42, y esto quisiera enfatizarlo muy bien. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde se reúne la iglesia? Hoy en tiempos de pandemia será complicado reunirse en un solo lugar, en un solo local, en una sola congregación, en un solo lugar. En el tiempo de los primeros cristianos se reunían en el templo, que es el lugar principal, pero también por las casas. Y esto es muy importante entenderlo porque las reuniones en las casas son igualmente bendecidas, porque todo lo que veíamos y estudiábamos el video anterior, hablábamos de que la bendición es estar juntos, la bendición es tener comunión unos con otros, es la convivencia, etcétera. Ahorita lo vamos a hablar un poquito más, y que si te quedas en tu casa solo, no vas a recibir lo mismo. ¿Por qué? Porque no estás realmente participando de un culto realmente donde hay gente reunida salva, pero no necesariamente tiene que ser en un lugar. Dice por las casas también, por las casas. Ahora, ¿qué se hace o qué se hacía en los primeros cristianos en una reunión de iglesia? Por las casas o por el templo, por la congregación, donde sea. ¿Qué hacían los primeros cristianos en una reunión de iglesia? Número uno, había una fuerte comunión entre ellos. Era realmente o es un deleite el poder ver a un hermano, a una hermana, el poder saludar, el poder verlo, el poder de alguna manera platicar juntos, el poder conversar de
de lo que Dios te habló o de lo que Dios te ministró en la palabra, es un deleite para un cristiano y es parte de lo que se hace en la iglesia. Comunión entre ellos es realmente el poder hablar cuestiones de la Biblia o de doctrina también era muy importante de lo que se hacía en la primera iglesia. Comunión entre ellos era que podíamos reír juntos, podíamos convivir juntos o podemos hacerlo, y es una de las cosas que amamos, que preferimos y que nos deleitamos, porque aquel hermano que está conviviendo conmigo, estamos platicando cuestiones con él, es que a él también Dios lo salvó, lo rescató Cristo de sus pecados, y a mí también Dios hizo lo mismo, me salvó, me rescató. Entonces tenemos una comunión, nos identificamos. ¿Por qué? Porque somos parte de lo que hizo Dios, de ese fruto que Dios nos salvó. Entonces la comunión es muy valiosa. Es muy, muy valiosa la comunión entre ellos, ¿sí? Además, podemos tener la oportunidad de al estar en comunión, ya sea en el templo, por las casas o en la plaza o en algún lugar, pero tener la oportunidad de poder platicar cosas que yo no hablaría con cualquier persona. La ventaja de estar en comunión realmente con cristianos genuinos, con cristianos verdaderos, es que yo puedo platicar cosas, por ejemplo, de mis tentaciones o de lo que estoy atravesando. Le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a pedir que ores por mí porque estoy atravesando por una tentación muy fuerte, ¿sí? O tengo problemas en casa que no había tenido. Estoy experimentando una angustia muy fuerte por mis hijos rebeldes o porque estoy atravesando un problema con mi esposo que no es convertido. Y ahí es el momento de desahogarnos y que nos den algún consejo, aunque no sea un pastor, que puede ser el consejo de una persona que sea recién convertida o de cualquier persona que tenga el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacían? Comunión entre ellos. Y esa comunión es muy fuerte cuando hay realmente esa misma salvación en las personas, ¿sí? Y también, si es una persona que asiste a esa casa o a esa célula o a esa congregación y vienen a escuchar la palabra o vienes a aprender cómo puedes ser salvo, es mucha bendición que asistas, a diferencia de quedarte solo en casa, porque ahí puedes escuchar no solamente en vivo la palabra, está la presencia de Dios, algún hermano puede platicar contigo, darte consejería o aclararte tus dudas y enseñarte más específicamente el camino de cómo puedes ser salvo. Es por eso que es muy importante, muy, muy importante que también puedas quedarte al final de la reunión para poder platicar con algún hermano, que es el punto donde vas a entender de acuerdo a tu necesidad qué es lo que tú necesitas para ser salvo. En aquel tiempo los judíos que estaban en el Pentecostés y que Pedro se levantó a compartir acerca de Jesucristo resucitado y que había muerto, le decían, ¿qué podemos hacer para ser salvos? O sea, preguntaban, una multitud, eran como 5,000. Y entonces la necesidad era, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y eso es lo que preguntaban. Entonces, por eso es la diferencia de poder acercarse a una célula de hogar o algún grupo o algunas personas que realmente sean convertidas. Entonces, es muy importante. Ahora, habrá personas que porque son ya mayores de edad, que son de edad avanzada, que son con enfermedades delicadas y serias, que quieran o decidan quedarse en casa para evitar algún contagio. Yo creo que cada quien va a meditar y va a ser responsable y va a tomar la decisión, que no es pecado también que te quedes en casa si eres una persona que padeces muchas enfermedades o que dices yo prefiero quedarme para guardarme. Lo puedes hacer bajo tu conciencia y bajo tu decisión personal en oración a Dios, y en cuanto realmente tal vez tengas las vacunas, etcétera, y puedas hacerlo, puedes hacerlo. Entonces es muy, muy importante entenderlo, porque no se va a condenar a alguna persona que por alguna enfermedad o por alguna situación de vulnerabilidad muy fuerte no pueda asistir. Entonces es muy, muy importante también no condenarse por eso,
pero en tu corazón va a haber el deseo grande de que cuando se pueda poder reunirse, porque es lo que hay en tu corazón y no está el quedarte solo en casa. Volvemos al tema de dónde se reúne la iglesia o qué hacen los cristianos cuando se reúnen. Número 1 es la comunión entre ellos, y es lo que acabamos de platicar. La comunión entre ellos. Número 2, la oración. La oración es una de las cosas más importantes, porque no solamente Dios nos llama a estar en oración en lo personal, en una comunión personal. Hay dos formas de orar, o vamos, hacerlo en tu casa, en privado, como nos enseña Jesús, en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, es algo que te va a edificar y que te va a llenar. Sin embargo, algo que tampoco debemos de menospreciar es la oración con otros hermanos. Es el reunirnos a orar. Y cuando la primera iglesia se reunía a orar, pues era donde realmente se podían compartir las cargas unos con otros. Es donde el Espíritu Santo empieza a transmitir cargas que el hermano está orando y me transmite esa carga o esa preocupación por orar por esa situación. Estamos orando, digamos, por una persona que está en el hospital y que ya le quedan algunas horas de vida y que es una persona que tal vez conocemos o nos pasaron ese nombre y está debatiéndose entre la vida y la muerte. Entonces, una cosa es orar solo en tu casa, pero más poderoso es que se junte un grupo de hermanos y que ahí, cuando uno está orando por esa persona, empieza a transmitirse la idea, el Espíritu Santo empieza a cargar al otro y el Espíritu Santo empieza a cargar al otro. Y entonces, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estaré yo, dice Jesús, ahí está Él, está su presencia, Él de una forma más fuerte. Por eso, el orar juntos es una de las cosas muy, muy importantes en la iglesia, es lo que hace una iglesia. Entonces, el que cada quien ora en su casa no es lo que hace una iglesia en sí. Una iglesia procura reunirse a orar. Y la calidad o la fe o el crecimiento de una iglesia o el ver cómo está una iglesia depende de cómo se ora o con qué carga se interceden en las iglesias. Si vas a un lugar donde se llama iglesia y ves que nunca se reúnen a orar o que sus reuniones de oración son muy huecas de 1 minuto y duró 10 minutos la reunión de oración, todo seco, hueco, batalla la gente para orar, no quieren orar, nada más están viendo el reloj, están buscando la manera de que termine lo más rápido posible para irse a comer, a platicar, a convivir. Entonces estamos hablando de que no está ahí el Espíritu Santo. Entonces es muy importante la actitud en la oración también. ¿Qué otra cosa hace una iglesia? Comer juntos también, convivios de amor, donde la iglesia es lo que hacía en la primera iglesia, porque muchos habían dejado sus casas de otros lugares para estar en Jerusalén, el lugar donde el Espíritu Santo descendió y donde estaban los convertidos. Entonces para ellos no querían regresar a lugares muy lejos donde vivían y quedarse solos. Entonces incluso algunos vendieron sus propiedades para poder estar juntos con la iglesia, para poder estar juntos con los hermanos. Entonces había el estar juntos y a veces tenían que vivir juntos en una casa. Y ahí pues comían juntos. En la comida era un deleite también, porque es una oportunidad de platicar cosas espirituales, de poder hablar cosas que nos edifiquen o que todas un tema que realmente pueda ser de bendición para todos. Y es un lugar en la comida donde se pueden estrechar los lazos aún más fuertes que en cualquier otro lugar. De hecho, por eso se recomienda también como familia que acostumbres a que coman juntos, porque es donde se estrechan los lazos más fuertes en la comida, en la hora de estar juntos en la mesa. Y cuando se reúnen algunos hermanos a estar juntos en la mesa, es algo que también fortalece la comunión unos con otros. Otra de las cosas que hacían es misericordia. Misericordia. Entonces, la misericordia es donde podemos platicar, oye, hay esta necesidad, vamos a apoyar a esta persona,
vamos a ver cómo ayudamos a este enfermo, vamos a ver, hay una necesidad económica, vamos a cooperarnos, vamos a hacer una actividad, vamos a hacer misericordia para cooperar para algún enfermo, etcétera, o para llevar despensa, ropa, etcétera, juntarla entre todos. Y en aquella época de la primera iglesia lo que hacían era juntar todo lo que pudieran juntar de comida o vestido, lo que sea, y lo repartían cada domingo, cada día de reunión. ¿Qué más? Vamos a ver cuáles son las características de la verdadera iglesia. Voy a detallar, por ejemplo, ya lo hablamos, número 1, una congregación de gente salva. Y lo expliqué hace rato. Una congregación de gente salva es gente que se arrepintió, que tuvo un arrepentimiento y una convicción real de pecado. Una convicción donde se dio cuenta que era el primero de los pecadores, se dio cuenta que había ofendido en gran manera a Cristo, le trajo tristeza y vergüenza a ese convencimiento, se avergonzó de sus pecados, llegó a aborrecer el pecado al grado de ya no querer pecar, confió totalmente en Cristo, puso su fe para salvación en el único que lo podía salvar, que es Cristo, recibiendo perdón de pecados y luego tener un temor muy grande de no querer caer en el pecado, de no querer volver a fallar y viviendo una vida de no querer ofender a Dios. Y si alguno hubiere pecado, como una ocasión rara o una cosa fuera de la regla, que llegara a caer en algún pecado, se acercó con dolor a Cristo y confesando su pecado para salir y seguir siendo cristiano y seguir adelante, que no fue una práctica, que fue un caso excepcional. Entonces, cuando las personas son realmente salvas, como lo estoy describiendo, podemos decir que es una iglesia, y estas hay en todo el mundo, en todos los países, en muchos lugares, pero son pocos. No es algo que puedas ver a montones o en cualquier iglesia de la esquina. Por eso tienes que tener mucho cuidado el lugar donde vas a elegir para reunirte. Tienes que tener mucho cuidado y ver que se predique la verdad. Ahorita vamos a ver. Punto número 2. Una iglesia realmente convertida o verdadera, vamos a ponerlo, es donde la Biblia es su regla máxima de autoridad. Donde la Biblia es su regla máxima de autoridad. Hay lugares donde la Biblia, se habla de la Biblia, se predica de la Biblia, se habla de Jesús, se habla de muchas cosas de la Biblia, pero no es la regla máxima de autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando hay doctrinas en conflicto o cuando se les confronta de alguna doctrina que está fuera de la Escritura, no la respetan y prefieren seguir sus propios principios personales. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana es una iglesia que la Biblia no es su máxima regla de autoridad. ¿Por qué? Porque aparte de la Biblia y de las enseñanzas, algunas enseñanzas de la Biblia que enseñan, también tienen numerosas tradiciones que se han incorporado a lo largo de los años y de los siglos. Y esas tradiciones que se enseñan, muchas de ellas son contrarias a lo que marca la Escritura y llegan a ser tradiciones que contradicen a la misma Biblia. También la otra autoridad es la autoridad del Papa, donde el Papa dice realmente lo que alguna doctrina, alguna nueva enseñanza, algo que él establezca realmente, y a partir de eso es otra autoridad infalible. Entonces ya son 3 autoridades: el Papa, las tradiciones y la Biblia. Y si alguna de ellas contradice la Biblia, es más fuerte lo que dice el Papa o las tradiciones que lo que dice la misma Biblia. Esto ya no es una iglesia verdadera. También puede haber iglesias evangélicas donde tengan doctrinas desviadas, como la doctrina de la prosperidad, o como otras doctrinas donde se enseña, por ejemplo, que no existe el infierno, que no existe, no sé. O sea, hay muchas doctrinas que hay en muchas iglesias, ¿sí?, donde se enseña cosas contrarias a la Biblia. O se puede vivir una vida con muchos pecados y como quiera eres salvo y como quiera vas a ir al cielo. Entonces, todas esas doctrinas están en contra de lo que es la Biblia y el Evangelio.
ya no es su máxima autoridad, porque sí se habla de la Biblia, pero en esos puntos importantes, cruciales del Evangelio, se está contradiciendo la Biblia. Número 3, la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y ahorita lo vamos a ver cómo hay iglesias que la cabeza es un hombre, o es una mujer, o es una familia, pero no se va a Cristo, no se depende de Cristo. No se depende de Cristo. La máxima autoridad es Cristo y nos revela su palabra Cristo a través de la Biblia, a través de la Escritura. Pero la autoridad es Cristo. Número 4, es una iglesia que cree, se vive y se predica la verdad. Entonces, podrás encontrar iglesias que no predican la verdad, que predican un evangelio diluido, verdad con mentira, ¿sí? Predican algo de Cristo, que hacía milagros, de las bendiciones, pero ocultan cosas como tomar la cruz, como vivir en obediencia, en santidad, como negarse a sí mismo, ocultan cosas como una vida recta y limpia delante de Dios, ¿verdad? Como una vida libre de pecado, donde Dios te dé la gracia para apartarte de los pecados. Eso no lo predican. También pueden ocultar el tema del infierno para no espantar a la gente, el tema del juicio final, el juicio de Dios. Entonces, ahí es una iglesia que ocultan ciertas partes del evangelio. No lo predican, etc. Hay otra clase de iglesias que si hablan la verdad, pueden hablar del arrepentimiento, de la vida de santidad y de la fe. Pero el problema es que no lo están viviendo. ¿Sí? No lo viven. No practican esa vida de santidad y de amor y de entrega. Y realmente no se está viviendo. Hay pecados. Y aparte de que hay pecados, no hay un verdadero amor entre los hermanos. ¿Sí? Y pues se cree, se vive y se predica la verdad, ¿no? También hay iglesias donde se cree que el que dirige no es Cristo ni la Biblia, sino que es un pastor, y no estoy hablando en contra de los pastores. El pastor es un ministerio establecido en Efesios, que pues Dios estableció ministros, maestros, profetas, etcétera. Y pues los pastores son los que pues de alguna manera se encargan de ver a las ovejas. Pero lo que quiero decir es que quieren tener como la autoridad familiar, donde el pastor llega a fallecer de alguna manera y como genéticamente o por herencia, ya el próximo pastor tiene que ser el hijo, ¿no? El hijo. Y después del hijo, el nieto. ¿Y cuántas iglesias hay como si fuera una dinastía familiar? Cuando el ser pastor requiere un llamado especial de parte de Dios, requiere un carácter y unas evidencias bíblicas o características bíblicas que tiene que tener el pastor. Entonces, vemos entonces que es un llamado muy especial. Tampoco significa que los hijos van a ser pastores o que la iglesia pertenece a una familia. No debe pertenecer a una familia. O si no, es el pastor, la pastora y luego los hijos y luego los nietos. Entonces, esto no es hereditario. Esto no es algo de que le pertenezca a una familia, a un hombre. Dios llama a quien quiere llamar como pastor y quita a quien quiere quitar. Dios lo quita o lo llama. Dios puede quitar al pastor y levantar a otro diferente. ¿Sí? Dios puede poner a predicar a alguien en una congregación o puede poner a predicar a otro, el que Dios le dé gracia, el que Dios le dé autoridad, el que realmente tenga pues esa gracia para poder compartir, predicar, etcétera, o que sea de bendición para todos. ¿Sí? Tampoco tiene que ser un pastor que haya estudiado en una escuela teológica, etcétera. Simplemente que tenga las características bíblicas, que son el carácter, que son talentos para enseñar, que sea realmente una persona, marido de una sola mujer, no dado al vino, etcétera, que tenga una vida de testimonio público entre todos los demás. También otra característica de lo que es una iglesia verdadera y real es que es una iglesia que se apartó del mundo y de sus pecados, y que es una iglesia, como ya lo decía, de misericordia, de misericordia. Santiago 1:27. Santiago 1:27.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Y aquí la palabra religión, griego dreskeia, es el culto o ese cristianismo, ese culto puro, realmente una iglesia verdadera, sin mancha delante de Dios. ¿Cuál es? Pues de una forma práctica nos dice Santiago: visitar a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Dos cosas muy importantes. Una iglesia verdadera está preocupada por aquellos que están en una situación, en una aflicción. Están orando, lo visitan, al hermano, a la hermana, al congregante, al amigo que lo conocemos y está pasando por una situación bastante complicada, difícil, una enfermedad, tiene un hijo a punto de morir, tiene una situación, están orando por él, se pasan las cargas unos a otros y oran por él. Y aparte, si puedo verlo, lo veo, lo visito. Esa es una iglesia. Entonces vuelvo a insistir, una iglesia no es estar encerrado en su casa, aunque la pandemia nos llevó de alguna manera, a aislarnos por un tiempo. Creo que esa no debe ser la vida de la iglesia por siempre. Tenemos que volver y ver que la vida de la iglesia es visitar a los que están en tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Habrá precauciones que tengamos que tomar para evitar contagiarnos. Sí, estoy de acuerdo, pero el amor es realmente estar ahí con los que tienen necesidad, con los que están en aflicción, y una iglesia va a buscar realmente animar, apoyar, estimularlos unos a otros. También es una iglesia que hace misericordia. Una iglesia que son generosos. Quiero explicar esto. Cuando hace falta apoyar una misión, por ejemplo, una misión, un misionero que está fuera en otro país y hay una necesidad, el corazón de los hermanos de una iglesia verdadera se va a desprender. Se va a desprender, es algo que le va a cargar, que le va a inquietar el poder hacer algo. Si la persona cuenta con recursos económicos, se va a desprender. Si la persona no cuenta o tiene muy poco, como aquella viuda que dio una o dos moneditas, lo va a hacer con todo su corazón y va a ser de gran bendición esa ayuda para los misioneros. Si la persona no tiene 2 moneditas y no puede desprenderse o no puede, porque tiene que sustentar primero a tu propia familia y no te alcanza para más, su corazón se va a cargar de tal manera que va a buscar hacer algo, una actividad, una venta, una venta de algún producto, de alguna comida, de alguna situación, para poder generar el recurso y decir, ¿sabes qué? Con mi trabajo pude conseguir esto. Se desprende, no está tranquilo, no está así de que, bueno, sí, a ver de dónde se junta. No. Cuando es una verdadera iglesia, y hay casos donde por ejemplo en China, en la iglesia subterránea, ¿sí? Iba un misionero después de andar predicando en varias iglesias subterráneas y llega a una donde se queda sin dinero el pastor, el predicador, y no tiene para poder moverse a otro lugar, a otra ciudad. Todos sacan lo que tienen, el dinero que tienen, y inmediatamente ahí todo lo que tenían se lo dan. Y era lo que estaba sucediendo allá en China. Y ellos se suplía el dinero exactamente que el predicador necesitaba para poder ir. Y no estoy hablando de que aquellas iglesias donde se desprende el dinero y le dan cantidades al pastor para que se enriquezca y para que compre sus autos y para que vista sus trajes carísimos y sus anillos y todo eso, porque tanta falsedad hay, ¿verdad? Y tanta iglesias totalmente falsas que solamente líderes corruptos están despojando a la gente, a las ovejas, y estamos reprobando completamente eso. Lo que estamos hablando es realmente una necesidad real de un discípulo que tiene una necesidad y que la iglesia es generosa para poder suplir esa necesidad especial
y se suple esa necesidad. Otro punto muy importante son hospedadores. Son hospedadores. Como cristianos la Biblia nos enseña a hospedar, porque ¿qué tal si hospedamos ángeles? Dice, son hospedadores. O sea, algo realmente que caracteriza a un verdadero cristiano o una iglesia cristiana es que puede llegar una necesidad de que alguien venga de otro lugar, de otra ciudad, y ¿sabes qué? Cuando llegan a mi casa, procurar darle lo mejor, tratarlos como reyes, tratarlos como ángeles, tratarlos como personas lo mejor que se merezcan. Y si gente que no es convertida hace eso, ¿cuánto más? Y debe ser mucho más el anhelo de servir, de negarse a sí mismo porque nos negamos, o se tiene que la persona sacrificar un poco para poder bendecir a la persona que está recibiendo en su casa. Otro punto muy importante es que la visión de una iglesia verdadera es extender el reino. Es su meta, es su propósito, es su visión. Si no puedo ser misionero, porque no puedo moverme de mi ciudad, o no puedo, tengo trabajo, Dios me ha llamado a estar aquí, pues voy a orar para que se extienda el reino, para que Dios levante obreros, para apoyar económicamente, como ya lo expliqué antes, ¿verdad? Entonces, qué importante es realmente que la iglesia se desprenda y que tenga la visión de extender el reino. ¿Cómo es una iglesia realmente que ha sido bendecida y que tiene las características de una verdadera iglesia? Y una iglesia que es ejemplar realmente en la Biblia es la de Tesalónica. La de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 1:6 al 8, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, dice Pablo, y del Señor. Imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia de Tesalónica recibió la palabra en medio de tumultos, en medio de persecuciones, de tal manera que no pudieron establecerse en un ambiente ideal, sino que había mucha turbulencia de gente que los oponía, de tal manera que el apóstol Pablo no pudo quedarse para poder ministrarlos o como pastor para poder ayudarlos, sino se quedaron ahí, ahora sí que en medio de tantas cosas, y entre ellos pudieron ser imitadores de Cristo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Después de un tiempo o algunos años que Pablo quería ir para ver cómo estaban, no vaya a ser que se hubieran desviado o que Satanás hubiera tomado ventaja y que esa iglesia no hubiera salido adelante porque de alguna manera se habían quedado solos. Pero qué sorpresa, habían sido ejemplo y habían imitado realmente a Pablo y al Señor. Entonces, Acaya, digamos que Tesalónica era la parte central o la ciudad, y Macedonia y Acaya era toda la región alrededor, y hasta allá llegó, o sea, a muchos lugares lejos, llegó la palabra de una manera que se divulgó la palabra. Fíjate el corazón que había en una iglesia de divulgar la palabra, de divulgar la fe, de divulgar a Cristo resucitado. ¿Sí? Entonces, esa es una característica muy importante. Dice, no solamente en los lugares de alrededor de Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Ya Pablo no tenía necesidad de hacer nada más. Ya estaba todo hecho porque el ejemplo que tenían ellos era un ejemplo de Pablo y del Señor. ¿Y qué hacían? Divulgar la palabra del Señor. Divulgar la palabra del Señor. Quiero hablar de 1 de Juan 5:4,
Porque otra de las características de una iglesia es que es una iglesia que vence al mundo y que no está adoptando las cosas de este mundo. Primera de Juan 5:4 es, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. De tal manera que una iglesia verdadera, una característica muy importante, es que no adopta la cultura pecaminosa de este mundo. Una cultura que te quiere llevar a la fama, al poder, al dinero, que es la única fuente de felicidad, que te quiere llevar una cultura a aceptar todo tipo de pecado como el homosexualismo, aceptar el aborto, aceptar leyes injustas, realmente una cultura de corrupción, una cultura de violencia, de que todos son iguales, en el sentido de darle derechos al pecador, darle derechos a los transexuales y que se paguen con nuestros impuestos todas sus operaciones y cirugías y que de alguna manera poco a poco van infiltrándose en la iglesia. El mundo, todo aquello que va en contra de Cristo, el mundo, aquellas enseñanzas que se van infiltrando en la iglesia, como el humanismo también, donde hay pobrecito, ¿por qué lo van a reprender? ¿Por qué lo van a poner en disciplina al hermano? Pobrecito. Entonces, cuando la iglesia está realmente adoptando esas ideas sentimentalistas, esas ideas humanistas, está adoptando el mundo. Y una iglesia verdadera no adopta el mundo. Uno de los primeros padres de la iglesia, llamado Cipriano del siglo II, era un anciano de estima en la iglesia de Cartago. Y él destacó el mismo punto en una carta que escribió a un amigo cristiano. Y decía, la única tranquilidad verdadera y de confianza, la única seguridad que vale, que es firme y nunca cambia, es esta: que el hombre se retire de las distracciones de este mundo, que se asegure sobre la roca firme y de la salvación, que levante sus ojos de la tierra al cielo, el que es en verdad mayor que el mundo nada desea, nada anhela de este mundo. Cuán seguro, cuán inmovible es aquella seguridad, cuán celestial la protección de sus bendiciones sin fin. Ser libre de las trampas de este mundo engañador, ser limpio de la hez de la tierra y preparado para la luz de la inmortalidad eterna. En otras palabras, ¿qué carta le decía a este padre de la iglesia de los siglo II? Como decía que lo más bello e importante es no tomar la forma de este mundo, no caer no anhelar ni desear las cosas que te ofrece el mundo, sino poner tu mirada en algo inconmovible, que es Cristo. Ahora, quiero terminar este mensaje. ¿Qué sucede si no te reúnes con otros hermanos? Ya sea en casas o local o en un lugar donde puedas orar con algunos otros hermanos. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué sucede cuando no te reúnes, ya sea en casas o en un local o con hermanos o en cualquier lugar con 2, 3, 4 hermanos, etcétera, o más hermanos. Que prefieres quedarte solo en tu casa, que prefieres quedarte de alguna manera aislado, acomodado. ¿Qué sucede cuando no vas el domingo, cuando la reunión está abierta para que escuches la palabra y no lo haces? Prefieres quedarte solo en casa. Y quiero hacer la excepción, nuevamente, de aquellas personas que son ancianas, aquellas personas que tienen delicados de salud, que tienen temor a contagiarse, su familia prefiere guardarlos o su familia prefiere que se quede. No hay en ese caso ningún pecado, ningún problema. Realmente es un caso por la contingencia que esas personas prefieren hacerlo así, pero su anhelo de su corazón es reunirse.
Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El lugar donde vamos a mantenernos firme y sin fluctuar en la profesión que Dios nos ha dado, que no es una profesión de una licenciatura o de una ingeniería o de un técnico o de un obrero, no es una profesión de un albañil, no. Es la profesión de ser cristiano, de ser salvo, de ser perdonado. Para mantenernos firmes y sin fluctuar es a través de estar en comunión con otros hermanos, donde nos van a estimular y tú mismo vas a estimularse a hacer buenas obras, a permanecer, a estimularse a seguir adelante. Se estimular a poder caminar con Cristo, a poder seguir haciendo misericordia, haciendo buenas obras, a que si ves un hermano que está desanimado, que tiene su rostro en desánimo, su rostro en aflicción, el poder orar por él, el poder preguntar y el poder ver cuál es su situación, solamente estando juntos en armonía, no dejando de congregarnos si tienes la posibilidad, ¿sí? Porque si en tu corazón está en no congregarse, realmente va a suceder algo que nos puede llevar a pecar. Nos puede llegar inclusive a pecar voluntariamente, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, nos puede llevar a deslizarnos, a poco apartarnos de la verdad, a poco apartarnos y enfriarnos de Cristo, al grado ya de poderse apartarnos de Él. Entonces, qué importante es tomar en cuenta estas palabras. Termino diciéndote que realmente el corazón de una persona que busca a Dios es buscar estar en un lugar, en las casas, por el templo, en cualquier lugar, que esté con algunos hermanos para poder escuchar la palabra de Dios. Es el anhelo, es el deseo, es lo que quiere, la comunión unos con otros. ¿Te vas a quedar acomodado, como decíamos? ¿Te vas a quedar reposado? ¿Te vas a quedar en solitario ahí, viendo que perdiéndote de la bendición realmente del Espíritu? Cuando tienes esa oportunidad y tienes la salud y tienes la forma de poder acercarte o no. Piénsalo, medítalo, óralo, y cada quien es responsable de su propio cuerpo también, y cada quien medite si puede realmente hacerlo o tiene que quedarse por alguna cuestión de enfermedad. Que Dios te bendiga. Con esto termino el mensaje. Hasta pronto.